eh, de la coordinación de este ciclo de conversatorios de la Iniciativa en Democracia de la Fundación ARU. Quiero darle las gracias también a Laura Ríos, que es parte del equipo de comunicación, que nos ha estado ayudando a gestionar todo esto, y también a Amy, que se ha encargado de la parte del diseño. También quiero darle la bienvenida a nuestro expositor, que es Jorge Abasto Flor. Ha tenido un recorrido súper interesante respecto a la historia política de Bolivia. Tiene publicaciones que valen la pena revisarlas, y especialmente en estos 200 años de independencia que venimos celebrando. No sé si con felicidad en algunos casos, pero de hecho que es algo valioso de rememorar. Así que gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí en nuestro, ya casi para finalizar este ciclo. Así que Jorge, un gusto tenerte aquí. Sé que vamos a disfrutar mucho este conversatorio, así que te doy la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Laura. Un placer estar con ustedes esta noche para poder compartir algunas ideas acerca de la transición que experimentó nuestro país hacia la democracia a principios de la década de los años 80. Bueno, sin más, me voy a permitir compartir mi pantalla para poder mostrarles la presentación. Ok, creo que se puede apreciar Sí, perfectamente, ¿verdad? perfectamente. Muy bien. Entonces, la transición de nuestro país hacia la democracia no es solamente un momento de nuestra historia, sino es todo un proceso. Y específicamente lo que tiene que ver con la transición y la transformación en realidad del Estado para poder albergar el funcionamiento de una democracia, bueno, duró por lo menos 5 años. No fue inmediata la transición desde los gobiernos militares hacia la dictadura. Y eso es precisamente lo que vamos a ver esta noche. Entonces, habiendo dicho eso, y obviamente señalando la advertencia de que esto es un momento de nuestra historia que es relativamente largo, pues paso a compartir con ustedes el contenido, lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito acerca de los golpes de Estado y cuál es el contexto en el que se produjeron, las elecciones frustradas, García Mesa, que es algo de lo que se habla mucho, pero en realidad poco se profundiza, la culminación de la transición y, por supuesto, todo el impacto y las conclusiones acerca del tema. Comencemos a hablar acerca de los golpes de Estado. ¿Por qué se producen los golpes de Estado? Y esto nos tiene que remontar, por supuesto, a el momento en el que nuestro país vive la revolución de 1952 y todo el proceso de la revolución que va desde 1952 hasta 1964, en donde este proceso se extingue. Entonces, cuando hablamos de recuperación de la democracia, en teoría estamos hablando de la recuperación de la democracia que teníamos en teoría durante la revolución de 1952 y el proceso que continúa a esta revolución. Por lo demás, y eso es obviamente tema para otra conversación, no es un momento muy democrático el momento de la revolución. Las revoluciones, por lo general, pues no son muy democráticas en su estallido, y tampoco son democráticas en su funcionamiento cuando hablamos de los regímenes a los que dan orígenes pues las distintas revoluciones. Pero a eso nos referimos cuando decimos el retorno a la democracia, el retorno a una época que nos remonta precisamente a la época del régimen de la Revolución Nacional y los gobiernos de la Revolución Nacional. Víctor Paz Estensoro, pues lleva adelante un proceso electoral en el que no debía participar constitucionalmente y como sabía que no podía participar constitucionalmente, puso como su candidato a la vicepresidencia a un militar muy comprometido con la Revolución Nacional, que era el general Barrientos Ortuño.
Por supuesto que era un militar muy comprometido con la Revolución Nacional e incluso tuvo una participación a la cabeza de la Fuerza Aérea Boliviana durante el proceso de la revolución, algo de lo que normalmente no se habla. Y bueno, ya en ese momento todo el régimen de la Revolución Nacional ya estaba quebrantado y lo que se produce en ese momento es el golpe de Estado que da el candidato ya electo a la vicepresidencia, el general Barrientos Ortuño, quien depone al recientemente elegido presidente Víctor Paz Estensoro, elegido en condiciones extraconstitucionales. ¿Por qué? Porque no le correspondía ser candidato a la presidencia en aquel momento. En aquellas circunstancias se van a producir varios gobiernos militares. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero lo importante es destacar lo que está sucediendo en el mundo entero, además de lo que pasa en Bolivia. Cuando vemos normalmente la historia de nuestro país, solemos mirarnos el ombligo como si lo que sucediera en nuestro país solamente sucede en nuestro país y no nos damos cuenta de lo que pasa en la región, lo que pasa en el continente, lo que pasa en el mundo. Y eso es obviamente algo que hay que solucionar. Nosotros no somos el ombligo del mundo, somos parte de un mundo globalizado en donde cosas que suceden en el mundo, por supuesto que impactan en nuestro país y algunas cosas que suceden en nuestro país impactan en la región y en determinados casos incluso en el mundo. Lo que sucede en el mundo es la Guerra Fría. Hay dos superpotencias globales, Estados Unidos por una parte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, por la otra. Y esa confrontación que ha comenzado después de finalizada la Segunda Guerra Mundial encuentra su pico precisamente en la década de los años 70 del siglo XX. No es una confrontación directa, por eso es que esta confrontación se suele llamar la Guerra Fría. Es decir, no hay un momento en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrenten directamente, pero lo hacen a través de otros estados, de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones políticas en distintas partes del mundo. No exageraríamos al decir que esta confrontación de la Guerra Fría llegó prácticamente a todos los países del mundo y Bolivia no fue la excepción. Parte de esa dinámica es la llegada de la guerrilla del Che Guevara a nuestro país o la organización de una guerrilla nacional como la que se montó en Teoponte. Ambas, por supuesto, fracasadas. Es parte de esa dinámica de la Guerra Fría, con apoyo, por supuesto, de estas potencias de las cuales estamos hablando. Precisamente para garantizar que el Estado boliviano no, no sea carcomido o no sea ganado por una revolución, es que Estados Unidos propicia y favorece el que se produzca este golpe de Estado de 1964. Entonces, con esto se esperaba lo mismo que esperaba Estados Unidos de otros países de la región, de que la ola de movimientos guerrilleros que se estaban montando en distintas partes con diverso grado de éxito fuese detenida, pues, en Bolivia y, por supuesto, en la región y se instauró de esa manera un gobierno militar, de la misma forma en que se instalaron gobiernos militares en varios países de la región, todos los países de Sudamérica prácticamente, sin excepción. Entonces, ¿qué era lo que movía ideológicamente a estos gobiernos militares? Pues distintas ideologías. No todos estos gobiernos militares que van a comenzar a partir de 1964 van a ser leales a Estados Unidos o van a tener intereses comunes con Estados Unidos, como ya vamos a ver, sino que va a haber distintas formas ideológicas que se van a expresar dentro de estos gobiernos militares. Pero, digamos, si quisiéramos hablar de algo regional, pues hay cosas en común de estos gobiernos que vale la pena destacar, como por ejemplo el hecho de que hay un discurso desarrollista, es decir, hay un impulso ideológico que se ha denominado desarrollista y que llevan adelante prácticamente todos los gobiernos militares,
y es esto de promover la idea de la industrialización en los países latinoamericanos. Un discurso que no era nuevo en esa época, pero que sin embargo sigue vigente hasta el día de hoy. Es decir, industrialicemos. Esa es la gran propuesta, a pesar de que el mundo entero pues ya está en un momento post-industrial en la actualidad. Pero esa fue la propuesta y con esa propuesta esperaban estos gobiernos pues consolidar una posición interesante dentro de la sociedad con diversos grados de éxito en nuestro país y en los países de la región. Por supuesto que hubo un pacto entre los distintos gobiernos militares que aparecieron dentro de la región. Algunos de ellos fundaron inclusive algo que llegó a conocerse posteriormente como el Plan Cóndor, que albergaba a varios gobiernos militares de la región que actuaban de una forma más o menos coordinada. Y por supuesto está el tema de la represión. Había represión a distintos sectores sociales. ¿Cuáles son esos sectores sociales? Los sectores sociales agremiados, sindicalizados, las universidades y, en algunos casos, sectores específicos de la clase media. Entonces, por supuesto, eran sectores en los cuales circulaba un discurso que era un discurso de tipo prosoviético. Y a estos sectores fue que se dirigió específicamente la represión, aunque obviamente esto tuvo repercusiones en toda la sociedad. No hubo un solo sector de la sociedad que se librase específicamente de esta circunstancia global. Cuando hablamos del gobierno de Barrientos, estamos hablando de un gobierno popular. Y bajo los cánones actuales, incluso podríamos decir que es un gobierno de izquierda, porque se funda con una alianza que era un sector social muy particular que se había organizado recientemente, que era el sector campesino. A esto se le denominó el Pacto Militar Campesino. Barrientos, en ese sentido, fundó un gobierno de carácter popular e inclusive podemos decir de carácter populista. No estaríamos equivocados si señalamos a René Barrientos Ortuño como el gobernante más popular de la historia de Bolivia durante el siglo XX. Aquí, por supuesto, que habría que hacer una comparación directa con Víctor Paz Estensoro, quien de estos líderes fue más popular, pero por supuesto la gente que vivió en esta época y que estaba en la plenitud de su vida en esta época podrá confirmar que René Barrientos Ortuño era tremendamente popular y aceptado por distintos sectores sociales. Ya hemos hablado acerca del sector campesino, por supuesto, en sectores importantes de la clase media. Cuando daba sus discursos en el campo, René Barrientos Ortuño los daba en quechua, porque dominaba perfectamente el idioma. Entonces, eso, por supuesto, lo hacía trascender el ámbito urbano. Ahora bien, este era un populismo el que llevaba adelante René Barrientos Ortuño, un populismo que no podría definirse en realidad bajo los cánones actuales como de izquierda o de derecha, sino que tiene sus propias particularidades y que se refieren específicamente a este momento de la historia. Pero los gobiernos que vinieron después, el gobierno de Obando o el gobierno de JJ Torres, a los cuales podemos apreciar en las diapositivas, pues sí tuvieron una clara inclinación hacia la izquierda. Obando, Obando restableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y comenzó precisamente un proceso de cooperación con la Unión Soviética. JJ Torres, que sustituye a Obando, incluso lleva adelante un proceso de transición que esperaba convertir a la Asamblea, convertir al Congreso boliviano en un soviet. Entonces, obviamente, su inclinación era hacia el ámbito de la Unión Soviética. Para detener precisamente esta inclinación paulatina que estaba experimentando el gobierno boliviano, cada gobierno que venía era un gobierno que se inclinaba más hacia la Unión Soviética,
pues se produce el golpe de Estado de el general Banzer, que es un golpe de Estado que lleva adelante una ideología conservadora, una ideología que va a estrellarse directamente con esa inclinación que estaban teniendo los gobiernos militares hacia la Unión Soviética en este momento de la historia. Esa es la motivación que lleva precisamente a, a los sectores sociales que apoyan y por supuesto un sector importante de las Fuerzas Armadas que apoyan a Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez funda el gobierno más largo de todo el periodo de gobiernos militares. Los gobiernos militares se van a extender desde 1964 hasta 1982. Estamos hablando de 18 años, con, por supuesto, interregnos por ahí, de los cuales vamos a hablar inmediatamente. Son 18 años y 7 de estos 18 años fueron pues parte del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Fue el gobierno más largo, más extenso de todos estos gobiernos militares que se sucedieron entre el 64 y el 82. La gente recuerda al gobierno de Hugo Banzer Suárez por el crecimiento económico y también por, obviamente, la represión, especialmente de estos sectores que hemos mencionado anteriormente. Estamos hablando de sectores mineros, estamos hablando del sector universitario, la universidad pública y ciertos sectores de la clase media que están inclinados precisamente hacia la Unión Soviética en aquel momento. Bien, eh, Hugo Banzer Suárez trató de apoyar su gobierno en la clase media, renunciando definitivamente a la alianza que se había fundado entre campesinos y los gobiernos militares del principio de todo este proceso. Rompe entonces Hugo Banzer Suárez con esos sectores campesinos y procura buscar su base en la clase media, lo cual logra por momentos y de forma relativa. Hugo Banzer Suárez va a lograr va a lograr esta circunstancia de percepción popular de que hay crecimiento en aquel momento debido a la aceleración de varias industrias que están exportando, la industria del algodón, la industria, la explotación y exportación del petróleo, el estaño que está viviendo un mejor momento, pero también Hugo Banzer Suárez, igual que los gobiernos militares anteriores, va a recurrir a los préstamos internacionales para poder llevar adelante sus políticas gubernamentales. Ya para la finalización de su gobierno en 1978, es evidente que todo el dinero que se ha invertido en esa idea desarrollista de que es necesario industrializar, pues no está dando resultados. Todo lo contrario, está consumiendo una masa importante de la economía nacional. Y cuando termine su gobierno, ya se van a comenzar a sentir los síntomas de la desaceleración económica y del peso que debe soportar el Tesoro General de la Nación por los préstamos que se ha hecho este gobierno y los anteriores. Préstamos muy pesados que es necesario pagar perentoriamente. Termina el gobierno de 1900, perdón, el gobierno de Hugo Banzer Suárez el año de 1978 y ya existe un cambio notable en la población, un cambio notable que indica que la sociedad boliviana está lista y quiere en su mayor parte el retorno de la democracia. Y solamente para enmarcar lo que estamos diciendo en este momento, pues antes, en la década del 70, pues
antes de 1975, digamos, no es que hubiese un bloque que impusiera el autoritarismo y otro bloque que luchara por la democracia. No sucedía de esa manera. Había un bloque que defendía un autoritarismo de corte militar y había otro bloque que impulsaba un autoritarismo de corte obrero. ¿Qué es lo que significa esto? La sociedad estaba dividida, especialmente los sectores políticamente más activos, estaba dividida entre aquellos que querían una dictadura militar y aquellos que querían una dictadura del proletariado. No es que había un gran sector que estaba luchando por la democracia, no es que los grupos guerrilleros estuvieran luchando por la democracia, no es que los sectores eh, obreros, los sindicatos mineros, la Central Obrera Boliviana estuviesen luchando por la democracia. No, estaban los distintos sectores pugnando por una forma diferente de autoritarismo. Gobierno militar versus, pues, dictadura militar, quiero decir, versus dictadura del proletariado. Pero ya a mediados de la década del 70 del siglo XX se va a producir esta transición de, sobre todo, la clase media, que lo que va a impulsar es precisamente el retorno de la democracia. Se van a moderar ambos sectores, aquellos que quieren dictadura militar y aquellos que quieren dictadura del proletariado, y se van a encontrar precisamente en la necesidad de que la democracia retorne. Y por eso es que se van a producir no una ni dos, sino tres elecciones en 1978, 1979 y 1980 para que se pueda producir esta transición hacia la democracia. Tres elecciones que resultaron en procesos fallidos, como ya veremos inmediatamente. En 1978, pues se lleva adelante un proceso electoral que estaba tremendamente viciado por acusaciones comprobadas en muchos casos de fraude. Probablemente este es uno de los momentos estelares de el Tribunal Supremo Electoral, que antes era la Corte Nacional Electoral, y se mostró evidencia en aquel momento de que se había producido un fraude llevado adelante por el gobierno para promover al delfín de Hugo Banzer Suárez, que era el general Pereda Asbun. Obviamente Pereda Asbun gana las elecciones con este fraude que fue descubierto, e inmediatamente comienzan los movimientos sociales y movimientos políticos que van a impedir que Pereda Asbun tome el poder de forma constitucional, de forma democrática, y Pereda opta por tomar el poder por la vía del golpe de Estado. Se hace del poder por la vía del golpe de Estado, pero no logra mantenerse debido a que ya existían fracturas dentro de las propias Fuerzas Armadas, dentro del ejército, de sectores que no deseaban ya continuar con este esquema, sino que deseaban continuar precisamente con la transición hacia la democracia. Entonces, Pereda, Pereda va a tener que ceder el poder en otro golpe de Estado incruento, que es el golpe de Estado que lleva adelante el general Padilla Arancibia. Padilla es un general normalmente bien recordado tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. En el ámbito civil se lo ve como un institucionalista que de verdad quería el retorno de la democracia, y en el ámbito militar se lo recuerda porque durante su gobierno se hicieron las últimas compras militares importantes de nuestro país. Estamos hablando de aviones de transporte para la Fuerza Aérea, los Fokker F-27. Estamos hablando de los tanques que están en Patacamaya para el ejército. Estamos hablando de las lanchas Piraña para la Armada Boliviana. Es decir, las últimas compras importantes de equipo militar para nuestras Fuerzas Armadas se hicieron precisamente durante su gobierno el año de 1979. Fíjense cuánto tiempo tienen nuestras Fuerzas Armadas sin haber sido reequipadas apropiadamente. Sí, de esta época es que, pues,
A esta época se refiere la última compra importante que hizo el Estado boliviano de equipo y armamento militar. Tampoco Padilla logró mantenerse en el poder, eh, pero se deja sembrada la semilla para que se produzcan las elecciones de 1979. El segundo proceso electoral que se da en este periodo de transición. Producto de este periodo de transición, la izquierda, la Unidad Democrática y Popular, obtiene el 39% de la votación. La Unidad Democrática Popular era una especie de confederación de varios partidos y fuerzas de izquierda que precisamente en este proceso electoral obtiene el 39% de la votación, lo cual era una votación tremendamente importante durante la segunda mitad del siglo XX. En el centro nos encontramos a una versión del movimiento nacionalista revolucionario, que es el MNRA. Hay varios MNRs en esta época: MNRA, MNRI, MNRB, BR9, es decir, hay varias versiones del movimiento nacionalista revolucionario. El MNRI, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, está precisamente en la UDP, en la Unión Democrática Popular, y a ese frente que está encabezado eh, por Hernán Siles Suazo, pues eh, dentro de ese frente, pues Hernán Siles Suazo es quien encabeza al MNRI. Pero hay otra versión del MNR, que es una versión más de centro en este momento de la historia, que es el MNRA, que está encabezado por Víctor Paz Estensoro. En la derecha podemos encontrar a una fuerza política que ha sido armada prácticamente pues de la nada por Hugo Banzer Suárez y otros líderes políticos de derecha, que es Acción Democrática Nacionalista, que sorprendentemente obtiene un 16% de la votación. En aquella época no existía una segunda vuelta para poder dirimir quién va a ocupar el poder. Y lo trágico era que si una fuerza política no podía obtener la mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues debía seguirse votando dentro del Parlamento hasta que una de las fuerzas políticas pudiera obtener esa mayoría. Ninguna pudo. Ninguna pudo, a pesar de que se hizo todo lo posible en la negociación, pues primaron los intereses sectarios, primaron los intereses de grupo, de los intereses de partido, etcétera, para que no exista un acuerdo para poder formar gobierno. Entonces se encontró una solución temporal, que era el elegir a un gobierno temporal, a un gobierno transitorio a la cabeza de Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce tenía la responsabilidad principal de llevar adelante un nuevo proceso electoral que vaya a definir precisamente esta situación, que a partir de ese momento vino en llamarse el empantanamiento, que es una de las palabras prohibidas dentro de la política boliviana. ¿Por qué? Porque causó tanto daño, como vamos a apreciar inmediatamente. El empantanamiento significa el no llegar a un acuerdo dentro del Congreso. Y esto es importante recordarlo porque hemos retornado a un esquema de Congreso en donde tenemos varias fuerzas políticas, en donde ninguna tiene la mayoría. Por lo tanto, las políticas que lleven adelante pues tendrán que ir de la mano de un acuerdo político. Y cuando no hay acuerdo político, pues entonces se viene la noche, como ustedes van a apreciar. Bien, se elige a este gobernante transitorio, que es Walter Guevara Arce, que es también un histórico, un líder histórico del movimiento nacionalista revolucionario, que en su momento, en 1960, fundó su propio partido. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente Víctor Paz Estensoro no permitía que ningún otro liderazgo pudiese prosperar dentro del movimiento nacionalista revolucionario, y él funda su propio partido, y de esa manera también se inicia una enemistad terrible entre Walter Guevara Arce y Víctor Paz Estensoro, que de alguna manera va a producir lo que vamos a ver a continuación.
Walter Guevara Arce no está terminando de organizar su gobierno cuando se produce el golpe de Estado de 1979 de Natuch, que fue un golpe de Estado que duró 14 días. Todo el proceso duró 14 días y a pesar de durar poco, fue bastante sangriento este golpe de Estado de Natuch y que enfrentó una severa resistencia social en las calles. Y esa resistencia social primero encajonó al gobierno en el Palacio de Gobierno. Hay un libro muy interesante que yo se los recomiendo, que es El prisionero de Palacio. El prisionero de Palacio hace referencia específicamente a Natuch Buch, que en realidad no podía salir del Palacio de Gobierno porque estaba completamente asediado por una gran movilización social que tomó las calles de las principales ciudades de Bolivia y por supuesto de La Paz. Ahora, nuestro país a lo largo de la historia ha tenido este mote de que es un país tremendamente inestable, en el que se producen muchos golpes de Estado y de que esa inestabilidad no deja que pues los gobiernos civiles constitucionales puedan funcionar. Esto en realidad es un prejuicio. Bolivia no es más inestable que otros países de nuestro vecindario. No es más inestable que Perú, no es más inestable que Chile, no es más inestable que Argentina, etcétera, o que Brasil. Pero Bolivia, pues adquirió este prejuicio, sobre todo de la opinión pública internacional, porque el año de 1979, cuando se estaba produciendo eh, una reunión histórica de la Organización de Estados Americanos en nuestro país, y llegaron periodistas de todo el mundo, llegaron periodistas para hacer el seguimiento de esta histórica reunión de la Organización de Estados Americanos que se realizaba en Bolivia, que Bolivia había sido escogida precisamente por la OEA para llevar adelante esta reunión porque estaba haciendo esta transición hacia la democracia y estaba liderando el camino hacia el retorno de la democracia. Entonces la OEA decidió establecer la sede para la reunión en Bolivia. Además, dentro de ese esquema de la reunión se decidieron varias cosas importantes para el continente. Fue en aquella reunión de la OEA de 1979 donde la Organización de Estados Americanos decidió convertir el tema marítimo boliviano en una cuestión de tratamiento permanente de la OEA, por ejemplo, y como les digo, se hablaba mucho acerca de la transición de los países latinoamericanos hacia la democracia. En esas circunstancias se produjo el golpe de Estado de Natuch. Y por eso es que se podía ver periodistas queriendo huir del país por tierra, por aire, por cualquier medio posible. Por eso es que se transmitieron al mundo entero imágenes de este golpe de Estado. Es famosa la imagen de la tanqueta tratando de forzar su entrada hacia el Congreso boliviano, el edificio antiguo del Congreso que está delante de la Plaza Murillo. Esa imagen recorrió 100 veces el mundo entero, le dio la vuelta al mundo 100 o más veces. ¿Y por qué? Porque obviamente había en ese momento periodistas de todas partes del mundo haciendo el seguimiento de la reunión de la OEA en nuestro país cuando estas personas tuvieron la brillante idea de llevar adelante un golpe de Estado ante los ojos de la humanidad completa. Entonces, en ese momento se generó el prejuicio de que Bolivia era un país tremendamente inestable, que tenía golpes de Estado cada 20 minutos y que era Bolivia un país ingobernable, etcétera. En este momento fue que nació ese prejuicio en contra de Bolivia. Haciendo un paréntesis, quiero decirles que Bolivia ha tenido en realidad dos momentos de inestabilidad notorios en su historia, uno en el siglo XIX, entre 1840 y 1880, que dura 40 años, y otro momento de inestabilidad que lo podemos dejar entre 1960 y 1980, que es precisamente este momento del cual estamos hablando. En total, ese tiempo de inestabilidad suma 60 años de nuestra historia, que no es poco, que no es poco, pero no son los 200 años de nuestra historia.
Entonces, por eso es que les quería recordar que Bolivia, a pesar del prejuicio, que ya sabemos de dónde nace, no es un país más inestable que cualquier otro país latinoamericano o sudamericano, dicho sea de paso. Pero se ha creado ese prejuicio internacional e incluso varias fuerzas políticas dentro de nuestro país han querido utilizar a lo largo de la historia este prejuicio que se ha montado. ¿Para qué? Para pues generar discursos políticos alrededor de esta temática. Bien, fue derrotado el gobierno de Natuch y como producto del gobierno de la derrota del gobierno de Natuch Bush asciende otra líder histórica del movimiento nacionalista revolucionario que era la presidente Lidia Gayler Tejada. Lidia Gayler asume como presidente ante la imposibilidad nuevamente del Congreso de poder ponerse de acuerdo. Otra vez empantanamiento dentro del Congreso. Entonces se hace lo mismo que se hizo con Guevara, se elige una presidenta, en este caso, que va a ser transitoria y cuya principal función es llamar a elecciones. Sin embargo, elecciones que en efecto se producen las elecciones del año de 1980. Se producen las elecciones de 1980 en donde la UDP, que antes, quiero mostrarles, había obtenido el 39% de la votación, pues ahora obtiene el 47% de la votación. En otras palabras, la izquierda está arrasando en nuestro país en este momento y por supuesto hay una reacción inmediata de desprecio a lo que había significado el golpe de 1979 que llevó adelante Natuch Bush. La UDP entonces se está preparando para poder asumir el gobierno. Prácticamente le faltan detalles para poder asumir el gobierno. Tiene 47% de votación, pero ya tiene mayoría en la Cámara de Diputados con este porcentaje. Entonces tiene que asumir, obviamente, el gobierno. Sigue gobernando eh, hasta mientras Lidia Gayler Tejada, cuando la persona en la que más confiaba en ese momento, la persona en la que depositaba no solamente una confianza institucional, sino una confianza personal, porque era su primo hermano, el general Luis eh, eh, Mesa, García Mesa, le da un golpe de Estado, su primo hermano. Ella es Lidia Gayler Tejada y él es Luis García Mesa Tejada. Esta persona entonces en la cual depositaba su confianza la presidenta, pues finalmente la depone y comienza el gobierno de García Mesa. Es la tercera elección en 3 años que queda frustrada. Tercera elección en 3 años que queda frustrada. Comienza el gobierno de García Mesa, un gobierno que ha sido acusado de muchas cosas. Obviamente hay violencia y represión. Durante la toma del poder se produce la masacre de la calle Harrington, donde los principales líderes del movimiento de la izquierda revolucionaria, que en este momento están militando dentro de la Unión Democrática Popular, la UDP, pues son acabados prácticamente. Sobreviven pocos líderes de aquella generación del movimiento de la izquierda revolucionaria. Mueren también otras personas muy importantes. Ahí, entre los que fallecen en la calle Harrington, está el importante líder de la izquierda en ascenso en aquella época, que es Quiroga Santa Cruz, pero también otro líder social importante, que es el padre Luis Espinal. Entonces, con ese despliegue de violencia y de todo, no sé si solamente para hacer un paréntesis acá, han visto que en nuestro país es muy difícil que dejen pasar a las ambulancias para,
para atender a personas que están enfermas o están heridas durante los bloqueos. Eso es muy natural en nuestro país, que no se deja pasar a nadie, ni siquiera a las ambulancias, como sí sucede en otros países. Pues esto se remonta precisamente al gobierno o más bien al golpe de Estado que dio García Mesa, en donde se utilizaron precisamente ambulancias para poder desplazar a efectivos paramilitares que llevaron adelante la represión y consolidaron la toma del poder. Aquí es importante hablar de paramilitares y no militares, porque en esta época de la historia prácticamente la totalidad de las Fuerzas Armadas están en contra de seguir detentando el poder. La mayor parte de las Fuerzas Armadas se han decantado por la transición democrática y precisamente para que se pueda llevar adelante el golpe es necesario que estas personas importen, si me permiten la palabra, importen pues personal del exterior, de otros países, para que puedan llevar adelante las tareas represivas y de toma de control del poder. Y la mayor parte de estos paramilitares que estuvieron del lado de la dictadura de García Mesa no eran bolivianos, sino traídos de otros países vecinos principalmente. Se ha acusado a García Mesa de establecer vínculos con líderes ligados al narcotráfico, aparte del tema de la represión, y por supuesto ese gobierno ha quedado no solamente execrado por la memoria colectiva, sino que además ha dejado impresa en la mente de las futuras generaciones la idea de que los golpes de Estado y de que los gobiernos militares eran todos iguales o parecidos al gobierno de García Mesa, cuando esto no es así. Como ya les he explicado, pues distintas ideologías, distintas formas de apoyo soviético, distintas formas de conservadurismo también tuvieron lugar dentro de estos gobiernos militares, pero lamentablemente para la historia ha quedado impresa la idea de que García Mesa refleja todo lo que fue este periodo de gobiernos militares que se dio entre 1964 y 1982. Tanto es así que es muy difícil encontrar estudios que hagan referencia específica a este momento de nuestra historia y por lo tanto ha quedado, por supuesto, en la penumbra, cuando no en la oscuridad. Obviamente, el gobierno de García Mesa no tiene ningún apoyo y fue un gobierno muy corto, lleno de eventos, lleno de sucesos que se dan, sobre todo relacionados con la violencia, y por eso se tiene la impresión de que fue un gobierno largo, pero no lo fue. Inmediatamente, inmediatamente, el gobierno en realidad dura poco más de un año, no puede consolidarse en ningún momento y las propias Fuerzas Armadas promueven pues el alejamiento de García Mesa del poder, quien tiene que literalmente escapar de nuestro país. Y allí es cuando finalmente se produce el último recorrido de este proceso de transición hacia la democracia. Guido Vildoso, cuando llega al poder, que es también un gobernante militar, que es finalmente quien va a entregar el poder antes que él estuvo Torrelio, ¿no? Después de García Mesa vino Torrelio. Torrelio le entrega el poder a Guido Vildoso y Guido Vildoso se da cuenta de que no tiene tiempo para poder llevar adelante un nuevo proceso electoral. No hay ni tiempo ni dinero. Y por supuesto, el tiempo es lo más importante porque la paciencia de la sociedad se ha agotado finalmente. Entonces, lo que hace es bastante inteligente. Guido Vildoso lo que hace es recuperar los resultados de la elección de 1980, los da por válidos. El Congreso boliviano, que debía reunirse en función de las elecciones de 1980, pues se reúne y da por válida esa elección y tomando en cuenta la elección de 1980 es que se constituye un nuevo Congreso
y este Congreso finalmente puede señalar un nuevo gobierno, puede elegir un nuevo gobierno a la cabeza de la Unión Democrática y Popular, la UDP, quien es fuerza política que está comandada por Hernán Siles Suazo, antiguo líder MNRista, jefe del MNRI, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, quien se encuentra secundado por uno de los sobrevivientes de los líderes de la izquierda revolucionaria, del movimiento de la izquierda revolucionaria, que es Jaime Pazamora. Jaime Pazamora es el vicepresidente de Hernán Siles Suazo. ¿Qué es lo que hereda este gobierno? Lo que hereda es, por supuesto, una sociedad civil movilizada, lo cual, pues, puede sonar muy bien en la teoría, pero en la práctica es tremendamente difícil llevar adelante políticas de Estado y políticas de gobierno cuando la sociedad está permanentemente movilizada. Y esto lo va a probar en carne propia Hernán Siles Suazo y la UDP. Además, hay un colapso económico que ya en este momento de la historia es perfectamente evidente. Bolivia debe mucho dinero al extranjero, no tiene además con qué pagar, pero además las organizaciones sociales en aquel momento y los sindicatos le cobran la factura por el soporte que le han dado a la Unión Democrática y Popular, a este gobierno de izquierda, le cobran la factura e inmediatamente comienzan a pedir cosas como aumentos de sueldo, como beneficios para cada sindicato, como alimentos para las pulperías que había en las minas. Comienzan a pedir una serie de beneficios que suenan más a privilegio que a derecho, y de esa manera socavan desde el primer día a la Unión Democrática y Popular. Pero se ha recuperado la democracia y algo hay que hacer. La Unión Democrática y Popular, en primera instancia, debido, por supuesto, a su inclinación ideológica, tiene la tendencia a satisfacer las demandas que tienen los distintos grupos sociales y de hecho acepta muchas cosas como por ejemplo el aumento de sueldos, es decir, sueldos flotantes, que si subía, si subía la inflación 10% o 20%, 30%, pues el siguiente mes los sueldos debían subir 10, 20, 30% para igualar a la inflación, haciendo que obviamente la inflación se convierta muy rápidamente en hiperinflación. Tenemos entonces un Estado que está endeudado, unas Fuerzas Armadas que están tremendamente golpeadas en su reputación y están divididas internamente. Solucionar este problema va a llevar prácticamente una década. Tenemos partidos fragmentados que tienen ausencia de liderazgos, que tienen ausencia de programa o de proyecto en aquel momento. Y por supuesto tenemos una sociedad que se encuentra traumatizada, no solamente por la represión que se dio durante todo este periodo, sino por la incapacidad de las fuerzas políticas por ponerse de acuerdo, lo cual dio origen, como hemos conversado hace un momento, a este fenómeno del empantanamiento que tanto asustaba a la sociedad boliviana a principios de la década de los años 80 del siglo XX. Algunas ideas finales para terminar nuestra exposición. La Unión Democrática y Popular finalmente no pudo llevar adelante un gobierno en donde pudiese imponer una política o políticas de Estado, ni siquiera políticas de gobierno. Fue sujeta a la presión popular, lo cual llevó a la inflación boliviana a superar el 20.000% entre 1982 y 1985. En 1985 llegamos a tener como país un 24.000% de inflación, que es una de las inflaciones más altas en la historia de la humanidad hasta ese momento. Luego se han tenido otras hiperinflaciones mucho más graves en otros países, pero hasta este momento de la historia, ese 24.000% nos ponía prácticamente en el podio
de las mayores hiperinflaciones que han existido en la historia de la humanidad. La UDP no puede concluir su gobierno. El gobierno de la UDP duró 3 años de 4 que debía durar. El periodo constitucional de aquella época duraba 4 años, pero solamente el gobierno puede aguantar 3. Llama a elecciones y como producto de esas elecciones vamos a tener una severa transición desde la izquierda hasta la centro derecha. De 47% que obtuvo la UDP en su momento, pues en las elecciones de 1984, pues vamos a tener un movimiento nacionalista revolucionario que va a obtener cerca del 30% y a una ADN, una acción democrática nacionalista que va a aumentar inclusive su anterior votación hasta acercarse al 20%, lo cual inclinó la balanza completamente hacia la derecha en aquellos años de mediados de la década del 80 del siglo XX. Obviamente tenemos una sociedad fortalecida que de muchas formas pues continúa hasta el día de hoy, como les he dicho anteriormente. Esto en teoría puede parecer extremadamente bueno, pero si una sociedad está permanentemente movilizada, no existe forma de que gobierno alguno pueda implementar ni políticas de Estado, menos políticas de gobierno. No es posible hacerlo cuando la sociedad está permanentemente movilizada. Pero tenemos sectores específicos dentro de las organizaciones sociales, dentro de los sindicatos que destacan, y ahí obviamente está la Central Obrera Boliviana, que va a tener una presencia importante hasta finales de la década del 80, donde va a comenzar a experimentar una decadencia paulatina. Y por supuesto, vamos a generar algo que podemos denominar como una cultura cívica defensiva, que es esta resistencia natural que tiene la población boliviana, al menos eso se ha podido apreciar desde 1982 hasta el presente, de una sociedad que no tolera autoritarismos y que inmediatamente percibe el autoritarismo o comienza a sentir el efecto del autoritarismo, pues se moviliza hacia las calles para poder recuperar su autonomía, si no es que su libertad. El año de 1982, pues se inició un periodo democrático que dura hasta el día de hoy. No importa los discursos que haya en este momento por la calle, la democracia no se ha quebrantado desde 1982 hasta el presente. Con muchos problemas, sí, pero no problemas más graves como los que han vivido otros países de la región que tampoco han dado por terminada su democracia debido a que han atravesado precisamente problemas similares. Entonces, hay un cierto grado de fragilidad dentro de nuestra democracia en ciertos aspectos, como por ejemplo la capacidad que tienen los distintos gobiernos de hacer gobernabilidad. Gobernabilidad cuando hablamos específicamente de los pactos que pueda haber dentro del Congreso Nacional o de tener gobernanza. Gobernanza cuando hablamos de poder implementar políticas desde el gobierno sin que éstas sean bloqueadas en las calles, en las carreteras, desde la sociedad civil. Pero hemos ido a lo largo de este tiempo acumulando éxitos en lo que se refiere a la administración de nuestra democracia. Y una prueba palpable de todo esto es que a lo largo de la historia nuestros procesos electorales se han llevado adelante en calma, en paz y con mucho apoyo de parte de la ciudadanía, aunque las instituciones lleguen a fallar en determinado momento, pero mucho apoyo de la ciudadanía cuando se producen estos procesos electorales. Sin embargo, y como mensaje final, quisiera decirles que nuestra democracia puede ser frágil, lo es, pero no es más frágil que cualquier democracia de la región. Como el Estado boliviano es frágil, pero no más frágil que cualquier Estado de la región. Bolivia
En este año ha completado 200 años desde la firma de su acta de independencia. 200 años. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Es poco. Si el Estado boliviano fuese una persona, pues fuese una persona de 20 años. Entonces, el Estado boliviano, como los estados que tienen 200 años o cerca de 200 años, como los demás estados de la región, pues son como personas que tienen 20 años y cometen más o menos los mismos errores que cometen las personas de 20 años. No es nada más que eso. Es un proceso de maduración constante que debemos, por supuesto, mantener y alentar en el futuro. De lo que podemos estar seguros es de que a pesar de las fragilidades que existan, pues las fortalezas son más. Y eso hace que nuestro proceso de construcción estatal, pues, sea irreversible. Bolivia, Bolivia es irreversible. No es un estado No es un estado fallido, como quieren decir algunas personas, no es un estado a medio construir, no. Bolivia es un estado que ya se ha consolidado, pero que experimenta precisamente los retos que afrontan los estados cuando están transitando este, este rango de existencia, 200 años. ¿Cuáles son los horizontes que tenemos y que debemos enfrentar? Por supuesto, en primer lugar está el fortalecimiento de las instituciones, que es tema para toda una exposición, reducir las desigualdades y, por supuesto, amplificar y consolidar nuestro sistema educativo. Con eso les agradezco mucho su paciencia y la invitación para poder participar en esta charla. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido súper interesante poder escucharte. Creo que de las cosas que también rescato de la conversación que nos has dado el día de hoy es los bloques de esta lucha en cuanto a revolución, ¿no? Muchas veces tratamos de ver hacia atrás y ver unas revoluciones que se han movilizado por motivaciones más nobles, cuando en realidad sabemos que ha existido un interés por el poder que ha sido latente y persistente en la historia nacional, ¿no? Y poder haber encontrado ese terreno en común que nos ha llevado más bien, o bueno, que les ha llevado a quienes estaban en ese tiempo siendo parte de eso, a tratar más bien de consolidar a medias tintas, más o menos, un poco flojito, una democracia que se ha podido sostener hasta el día de hoy, creo que es algo que no es menor, ¿no? Más allá de eso y rescatando un poco tu frase del final sobre la memoria, sobre la democracia, que hay que trabajar en esta construcción, es justamente la motivación que hemos tenido para construir todo este ciclo de conversatorio, tratando de abordar no solamente la historia política, sino ligada un poco al tema del arte. Debo confesar que para este periodo de la recuperación de la democracia ha sido un poco más complicado encontrar formas de expresión artística. Hay muchísima denuncia, eso sí, sobre la represión, especialmente durante el gobierno de García Meza. Creo que ha quedado también claro con lo que nos exponías, la severidad, más allá de que no ha sido tanto tiempo en realidad ese gobierno, la severidad de los hechos, creo que es lo que se ha quedado marcado y fijado y sellado en la memoria colectiva, ¿no? Y eso es algo que hemos podido nosotros desde el equipo en democracia revisar, ¿no? Hay muchísimas denuncias sobre los abusos, sobre justamente lo que ocurre durante en la calle en la calle Harrington. Lo que ocurre con el padre, siempre me olvido, Luis Espinal, y también lo que pasa con Quiroga Santa Cruz, ¿no? Pero hemos podido rescatar una canción, un libro y un cuento que hablan justamente de esta represión,
Y también algo que creo que es importante y que lo hemos tratado de rescatar es la participación de Domitila, ¿no? El rol que van a empezar a tener las mujeres dentro de la recuperación de la democracia por dos factores, ¿no? Primero, porque existe demasiada represión hacia los hombres. Un claro ejemplo es la esposa de Quiroga Santa Cruz, ¿no? Que mantiene viva esa lucha y esa búsqueda de reivindicación de ese hecho, digamos, hasta el día hasta la actualidad, ¿no? O sea, ha trascendido hasta este tiempo. Y creo que es importante destacarlo solamente para acotar. Y ahora sí, tengo un par de preguntas. Hay una que hacen por WhatsApp, te la voy a leer. Igual alguien sale en el chat. ¿Cómo podríamos fortalecer la democracia? La historia se vuelve a repetir. ¿Quieres que te vaya leyendo las preguntas y al final o respondes una? Yo creo que vamos contestando cada una de las preguntas. ¿Sí? Súper, me Ya, parece. genial. Primero yo quería comenzar por este tema del arte. Aquí, esta es una época muy complicada. Obviamente hay mucha protesta social y no es una protesta social subterránea, es una protesta social que se da en las calles. El gobierno de Natuch Bush fue derrotado en las calles y el gobierno de García Mesa fue derrotado en los sindicatos. Con la huelga de hambre que lleva adelante Domitila Chungar es fundamental para entender el retorno a la democracia. Entonces, Exacto. hay demostraciones que son muy, muy públicas. Ahora, ¿cuál, desde mi punto de vista, es la más rica demostración de arte que hace precisamente a este momento, que como digo, es de bastante protesta, es el teatro costumbrista? Dentro del teatro costumbrista, y aquí el Cine México es muy importante, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, muestra una variedad de obras de, de carácter costumbrista, como he mencionado, pero en cuyo contenido todas tienen, sin ninguna excepción, ese contenido de protesta social. Entonces, si hay que revisar algo que sea característico de esta época, pues hay que irse directamente con el teatro costumbrista. Hay en la música expresiones de este tipo, también de protesta, por supuesto que sí, también es característico del momento. Si ustedes revisan la discografía de Sabia Andina, se van a dar cuenta, ¿no? Las canciones que están dedicadas a los mineros, las canciones que están dedicadas a los campesinos o los carcas de esta época, pues son carcas diferentes a los que existen actualmente. Aunque las personas permanezcan, las ideas han cambiado. Hay que recordar nada más esta canción, ¿no? Después de siglo y medio de humillación. Entonces, hay un contenido de protesta social muy importante en la música, pero si hay un lugar que explorar mucho del arte específico de esta época es precisamente el teatro costumbrista. Perdón, no me Sí, había dado cuenta que estaba estoy atento. silenciada. La pregunta de Joel, ¿no? ¿Cómo podríamos fortalecer la democracia? ¿La historia se vuelve a repetir? Ya, la historia nunca se repite en realidad, pero rima. Entonces, hay sucesos que se dan a lo largo de la historia que tienen mucho que ver con otros que han pasado antes, que han sucedido. Entonces, por eso tenemos esta impresión de que la historia se repite. Acerca de la democracia, pues yo soy politólogo y yo promuevo la idea de que en los establecimientos educativos desde primaria se debe enseñar la materia de cívica específicamente orientada a poder explicarle a las nuevas generaciones qué es lo que significa la institucionalidad democrática, qué es lo que significa pues participar en democracia, ser un ciudadano en democracia y cuáles son nuestras responsabilidades para con la democracia. Porque la democracia no se aprende por ósmosis.
tenemos que recibirla en algún momento y si no la aprendemos en las aulas, lamentablemente vamos a aprender qué es la democracia en las calles con fusiles en las manos. Esa es una lección que nos ha dado la historia a lo largo del tiempo y no existe en este momento una forma en la cual pues podamos transmitir a las siguientes generaciones cuál es el sentido de tener un Estado democrático. Y eso debe hacerse a través del sistema educativo, en mi opinión. Por supuesto que hasta que esto suceda, porque, bueno, pueden pasar 50 años hasta que esto se dé, hasta que esto suceda, nuestra obligación como ciudadanas y como ciudadanos es el poder informarnos y formarnos acerca de cómo es que funciona el Estado y cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos dentro de la democracia. Lo que distingue a un ciudadano de un siervo o de un esclavo o incluso de un súbdito es el hecho de que el ciudadano tiene responsabilidades y tiene poder, algo que no tiene o tiene en muy poca medida el súbdito, que prácticamente no tiene el siervo y que definitivamente no tiene el esclavo. Pero lastimosamente le hemos dado mucha más importancia a nuestros derechos, a pensar nuestros derechos, a reclamar nuestros derechos, que a plantearnos de cuáles son nuestras obligaciones dentro de un Estado democrático. Y en eso hay que trabajar mucho. Gracias. Te voy a leer la que me mandan aquí. ¿Qué enseñanzas de ese proceso nos pueden servir hoy para enfrentar la apatía política y la desconfianza hacia las instituciones en las nuevas generaciones? La enseñanza es que nada se resuelve por la violencia. Esa es la principal enseñanza. ¿Por qué? Porque tanto los unos como los otros en esta época no solamente que acabaron mal, sino que no lograron imponer su proyecto de país, su proyecto de sociedad, su proyecto de Estado. Ninguno lo logró. Y la razón de que no lo lograra ninguno es que pues recurrieron a la violencia y al llevar adelante procesos violentos los unos y los otros, lograron cansar a la sociedad completamente, hasta el punto de que la sociedad rechazó a los unos y a los otros. Y se tuvo que generar un espacio de tiempo, yo diría de unos 20 años, hasta que la sociedad pues comenzó a, a querer explorar, vamos a decirlo de esta manera, pues proyectos de derecha o proyectos de izquierda. ¿Por qué? Porque durante los 20 años finales de el siglo XX, los últimos años del siglo XX, la población solo quería opciones de centro y todas las fuerzas políticas tuvieron que irse hacia el centro para poder satisfacer esa demanda ciudadana. ¿Por qué? Porque desconfiaban tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Y por supuesto que esto dejó obviamente otro tipo de problemas que se manifestaron al principio del siglo XXI. Súper. Ahora yo quería más bien hacerte también una pregunta. Cuando decías sobre el tema de las sociedades altamente movilizadas, eh, y también un poco ligado a este estigma, digamos, a este prejuicio que se ha puesto sobre Bolivia en cuanto a que somos un país conflictivo. Creo que es algo que se ha logrado también consolidar de una manera muy fuerte en la conciencia de la población, de la ciudadanía nacional, ¿no? Consideramos que, por ejemplo, manejando datos dentro de la fundación, hemos visto que hay un gran número de población, sí, independientemente de la edad, que piensa que lo que pasó el 2019 ha sido una de las peores crisis políticas que hemos tenido en la historia, ¿no? Comparando con otras que han sido tal vez, o que han tenido tal vez resultados un poco más, más graves, sin desmerecer la gravedad de ninguna de ellas, ¿no?
pero se ha centrado casi todo en lo del 2019 y hay eso que decías al principio, ¿no? De mirarse hacia el ombligo, ¿no? Ay, el 2019 solo nosotros hemos sufrido, ¿no? Pero en sintonía en la región teníamos lo que estaba ocurriendo en Colombia, lo que estaba ocurriendo en Chile, lo que estaba ocurriendo en Perú y esa sinergia de más bien de esta ruptura social que habla de un contexto un poco más amplio, debería ser algo que nos llame la atención en cuanto a esta estructura democrática frágil que se maneja, ¿no? Que a tropezones hemos logrado consolidar, digamos, estos procesos democráticos, pero que al final les hace falta factores de institucionalidad, de rigurosidad, de participación ciudadana y un sinfín de cosas que podríamos ahora nombrar, pero nos faltaría, creo que, tiempo. Em, pero ligado, digamos, a eso que planteabas al principio y además a esto de las movilizaciones, a la sociedad altamente movilizada, en este contexto de alta polarización en la que estamos y también a la predisposición que tienen los jóvenes. En un porcentaje muy pequeño, pero a tener o a acceder a gobiernos autoritarios, que es algo que pasa también en Chile ha vuelto a resurgir el tema de los seguidores de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Y es un fenómeno que se está estudiando dentro de crisis política y memoria colectiva en Chile, pero a nivel nacional también tenemos un fenómeno similar. Tal vez no hay una afinidad directa con alguno de los gobiernos autoritarios necesariamente, pero sí hay una predisposición, ¿no? El que sea que resuelva los problemas, ¿no? O sea, estoy dispuesta a sacrificar lo democrático mientras me dejen vivir bien entre muchas comillas, ¿no? Y juntando, digamos, todo esto que te digo, ¿cuál crees tú que es ahí el riesgo o la fragilidad? O tal vez yo lo estoy viendo muy pesimistamente, la riqueza o la fortaleza que tenemos como sociedad y además la juventud en su participación en lo político, ¿no? Bien, la juventud en sí misma en realidad no es un atributo, no es un atributo especial. ¿Qué te otorga la juventud? Normalmente te otorga una predisposición al cambio. Existe una mayor predisposición al cambio dentro de sectores jóvenes que dentro de sectores de mayor edad. Y cuando me refiero a jóvenes, quiero decir personas que tienen hasta 30 años, porque ahora hay gente que tiene 48 y cree que es joven, ¿no? Entonces, eso no funciona de esa manera, ¿no? Hay un candidato en este momento que se lo mueve como joven, tiene más de 40, entonces una persona joven es hasta los 30. Estiremos un poquito hasta los 35, digamos, pero en este momento de nuestra historia estamos ante la existencia de lo que se ha venido en llamar el bono demográfico. Es decir, la mayor parte de la población en nuestro país en este momento no es ni infante, ni tampoco se encuentra en la tercera edad, ni tampoco se encuentra en la mediana edad. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra dentro de este sector joven. Entonces, como nunca en la historia de nuestro país, el destino de Bolivia se encuentra en personas que tienen en este momento entre 15 y 35 años, entre 15 y 35 años. Quiero ser enfático con esto porque creo que esta es la única generación a lo largo de la historia de nuestro país que no va a poder decir, no, fue culpa de los que vinieron atrás, ¿no? O sea, básicamente el país va a estar en sus manos durante los próximos 20 años, lo que dura el bono demográfico generacional, y tienen muchas responsabilidades encima. Hay que componer varias cosas y hay que continuar otras. Entonces, ese es el reto que tiene la generación joven en la actualidad. Y lo que tiene de su parte, por supuesto, es que son mayoría en este momento, por lo tanto, pueden imponer fácilmente mediante medios democráticos un proyecto de Estado, un proyecto de país, un proyecto de sociedad. En otras palabras, pueden convertir en realidad, por lo menos el proceso, pueden convertir en realidad em, la búsqueda de sus propias utopías, algo que no ha podido hacer otra generación en el pasado prácticamente en ningún momento. Entonces,
tienen el poder. Y es por eso que muchas fuerzas políticas en este momento, normalmente de forma equivocada, pues tratan de atraer la atención de la juventud. Ahora, mi recomendación es generen su propio proyecto, generen sus propios proyectos, generen sus propias alternativas, generen su propia visión, generen sus propios paradigmas. ¿Qué es lo que quieren que Bolivia sea dentro de 20, 50 o 100 años? ¿Por qué? Porque en este momento de nuestra historia el poder está en sus manos, está en manos de los jóvenes de nuestro país. No me voy a cansar de repetirlo como en ningún momento de la historia de nuestro país. Y también, se los digo, dentro de 40 años no le van a poder decir a nadie, pues no, los que vinieron antes, los que vinieron después. No, la gente va a ir con ustedes y les va a decir qué país construyeron. Y en ese momento, obviamente, o les va a agradecer o se los va a reclamar. Creo que es importante eso que dices, pero también creo que la responsabilidad, además, ha venido muy acompañada de las narrativas de ciertas cosas como la democracia fallida, el Estado fallido, somos conflictivos, no hay consenso, no hay representatividad, ¿no? Y hay un sinfín de desafíos, en realidad, creo que a la hora de tratar de plantear nuevos paradigmas. Y yo a eso diría que es urgente el tema educativo, ¿no? Creo que el no haber tenido cambios significativos en el desempeño académico escolar es algo que juega mucho y se ve muy, muy latente en la universidad, ¿no? Em, lo, lo digo porque tengo compañeros que recién han salido del colegio y están en la universidad y creo que hay una necesidad de generarse preguntas importantes, ¿no? Y apostar por más bien ejercerlo. Eh, Más para cerrar ya y concluir, quiero hacerte la pregunta de qué te ha parecido este espacio. Obviamente nuestra intención es justamente llegar a este bono demográfico que somos mayoría a nivel nacional y que nos involucremos también con el tema histórico y siempre lo recalco, ¿no? Creo que el tema de tener una memoria y apropiarnos de eso es valiosísimo y creo que es algo que en el caso de Chile lo han podido hacer muy bien, ¿no? Han podido mantener viva la memoria de Víctor Jara, por ejemplo, y es algo que las nuevas generaciones siempre mantienen y vuelven a visitar, ¿no? Eh, Así que, bueno, hacerte esa pregunta bajo ese el espíritu de estos conversatorios y el mensaje que tú quieras dejar a las personas que nos vean y que nos vayan a ver después en YouTube. Bueno, me parece fantástica la iniciativa. Hay que conversar de estas cosas, hay que hablar acerca de nuestro país. En la conversación es precisamente cuando surgen las ideas y de las ideas surgen los proyectos y de los proyectos van a aparecer pues las posibilidades para hacer realidad los grandes sueños que tengan para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad, nuestra sociedad o para ustedes mismos, ustedes mismas. Entonces, toda iniciativa que lleve adelante este proceso de juntar a las personas para conversar acerca de las cosas comunes, de nuestras cosas comunes, de las cosas públicas que son comunes por antonomasia, pues va a redundar en un mejor debate y una mejor conciencia acerca de lo que somos y acerca de lo que queremos. Entonces, yo quiero felicitarles a ustedes por llevar adelante esta iniciativa y les invito a no desmayar en ningún momento, hay que seguirlo haciendo. Al principio parece que no tuviera efecto, pero esto siempre es a mediano y largo plazo, entonces hay que insistir, seguir insistiendo y por supuesto ir concretando todas las cosas que se puedan. Mi mensaje para ustedes, que son obviamente jóvenes y que ya tienen el país en sus manos, ustedes ya han comenzado a ser responsables de nuestro país, es que se interesen en la historia de nuestro país para aprender,
no solo de las cosas negativas como les han dicho en el colegio, porque siempre predomina esta frase de que hay que aprender la historia para no cometer los errores del pasado. No, 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 no. La historia se estudia para aprender de los éxitos que han tenido las anteriores generaciones. Sobre todo para eso, porque cuando uno construye una pared, cuando un albañil maestro le enseña a un joven albañil cómo construir una pared, no le muestra una pared que está destruida y una pared que está con ladrillos deshechos, le muestra una pared que está bien construida con ladrillos bien hechos y le dice, lo tienes que hacer así o lo tienes que hacer mejor. Entonces tenemos que recurrir a nuestra historia para aprender de todas las cosas buenas que han hecho las anteriores generaciones, de distintos momentos, que nos han entregado un país con 1.098.581 kilómetros cuadrados, que es el mismo tamaño que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico durante la Edad Media, que es el estado más importante europeo durante la Edad Media. Bolivia tiene ese tamaño en la actualidad y que nuestra responsabilidad es recibir este estado y por supuesto observar qué es lo que le falta, no sumergirnos en la crítica negativa, comenzar a reparar lo que está mal y comenzar a construir la Bolivia del futuro. De eso se trata, ir aprendiendo de las cosas buenas para legarle a la siguiente generación algo mejor de lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, créanme, lo van a apreciar en su momento, lo que hemos recibido es tremendamente bueno. Esta patria amada que tenemos, que es Bolivia, a pesar de las dificultades que se han atravesado a lo largo del tiempo, es una patria maravillosa que tiene espacio para todas y para todos nosotros para nuestro desarrollo y para concretar nuestros sueños. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que conmovedoras tus palabras. Creo que a veces uno tiende a ser mucho más pesimista en el escenario a la hora de pensar en que Bolivia puede, o como bolivianos podemos lograr una Bolivia mejor, ¿no? Te agradezco, ha sido súper interesante, nos has ilustrado muy bien lo que ha pasado durante esta recuperación a tropezones, pero se ha logrado y hemos llegado al destino final, que eso es lo que importa y con lo que nos tenemos que quedar. Le agradezco igual a las personas que se han conectado, que se han quedado hasta el final, a las personas que nos vayan a ver después. Y agradecerte también la puntualidad y a todos los que se han conectado a tiempo. Espero que nos podamos encontrar de nuevo y te doy las gracias nuevamente de parte del equipo de En Democracia y Fundacional. Ha sido un gusto. Buenas noches.